Floricanto presenta. Número 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia en el caso del niño. El padrino, la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Se requiere la profesión de fe, hecha personalmente si es un adulto o hecha por los padres y padrinos. Es el sacramento de la fe, por lo tanto se requiere la fe. Hay un conocidísimo versículo del Evangelio que es Marcos 16:16. Dice, el que crea y se bautice se salvará. Entonces está totalmente ligado fe y bautismo. El que crea y se bautice se salvará. Ahora, es curioso esto, ¿no? Alguno podría pensar, lo del que crea y se bautice. Bueno, yo creo y por lo tanto, al creer yo, me bautizo. Bueno, esa es una interpretación, pero que hay que complementarla, porque de hecho en el ritual de la iniciación de adultos, cuando comienza, ¿no?, pues, la liturgia bautismal, se le dice al que va a ser bautizado, ¿no?, al catecúmeno, ¿qué le pides a la Iglesia? Y él responde, la fe. Hombre, pues no tiene ya la fe, y por eso, como tiene la fe, se va a bautizar, ¿no? ¿Cómo se le dice ahora, en el momento en el que se va a bautizar, cómo se le dice, ¿qué le pides a la Iglesia? Y él responde, parece que tenía que responder el bautismo, ya tengo la fe, ahora usted bautíceme. Pues no. La respuesta es, ¿qué le pides a la Iglesia? La fe. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, que es cierto que se pide tener fe para bautizarse, pero no es mi fe, es la fe de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia. Por lo tanto, yo pido tener la fe de la Iglesia. Yo creo en lo que cree la Iglesia. No es mi fe particular hecha a mi medida, una fe hecha a diseño, como hoy en día muchas veces, ¿no? Pues se suele hacer, yo creo a mi manera. No, bautizarse no es creer a mi manera, es creer con la fe de la Iglesia. Por eso decimos al mismo tiempo, creo y creemos, ¿eh? Ambas cosas son verdad. Creo yo, pero creo con la fe de la Iglesia. Por lo tanto, esto lo subrayamos, esa fe que comienza en el bautismo está llamada a crecer, está llamada a desarrollarse. Y por eso, por ejemplo, la Iglesia, en momentos claves de la vida, suele renovar las promesas bautismales. Y lo hace todos los años en la liturgia de la vigilia pascual, en ese momento en el que se celebra la resurrección de Jesucristo. Allí a veces hay bautizos especialmente de adultos, pero además el resto de la asamblea está llamada a renovar las promesas bautismales, porque esa fe que se nos pide para ser bautizado no es una fe que ya tengo fe. Es que la palabra tengo fe, claro, se puede entender bien, pero parece que es algo que una vez que uno lo tiene, ya lo deja en una estantería colocado, ¿no? No, la fe no se tiene, la fe se vive, es una relación personal. Es una fe en la que hay que crecer, está llamada a desarrollarse. Y obviamente es clave la figura de los padres o de los padrinos en ese desarrollo de la fe. La fe en buena medida se recibe como por ósmosis, ¿no? Se recibe, se transmite, pues casi se penetra en nosotros en la educación cristiana que recibimos en el seno de la familia. Y por eso cuando se recurre a la figura de los padrinos en el bautismo, para que de una manera complementaria, ¿no?, ayuden a los padres en la educación de la fe, o incluso en ausencia de los padres puedan ser educadores de la fe, se pide que los padrinos sean creyentes, sólidos, capaces y prestos, bien dispuestos. Y aquí permitidme una palabra, que por desgracia a veces los padrinos, pues ya sabemos lo que suele ocurrir, a veces se buscan pues por compromisos familiares, venga uno de tu familia o de la otra, para que nadie se sienta despreciado, porque parece que si no me eligen a mí, tienen a otro al que valoran más que a mí. Parece que a veces la elección del padrino o de la madrina
no tiene nada que ver con la capacitación para acompañar al niño en la fe, sino que es una especie de proclamación de a quién sentimos, a quién valoramos más dentro de la familia. No se trata de nada de eso. Elegir el padrino y la madrina debe de tener como razón única pues el discernimiento sobre quién tiene una fe más sólida, capaz y dispuesta para poder acompañar a un niño en su educación cristiana. Esos deberían de ser los únicos, ¿no? Las únicas razones de ser para discernir quién puede ser un padrino. Los padrinos tienen una función eclesial, ojo, eclesial. Algunos piensan que están para dar una propina el día del cumpleaños del niño. No, no, tiene una función eclesial. Toda la comunidad participa de esta responsabilidad de acompañar en el crecimiento de la fe de alguien que ha sido bautizado. Todos tenemos una corresponsabilidad. Hay un refrán africano que se suele inventar mucho que dice, ¿no?, que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Toda la tribu es necesaria para educar a un niño. Es verdad que le educa la familia principalmente, pero claro, en ese concepto africano en el que se viven las relaciones, no como aquí en Occidente, cada uno metido en su casita, ¿no?, sino en un concepto de tribu. Para educar a un niño se necesita toda una tribu. Bueno, pues aquí podríamos decir, traspasando ese refrán, para educar en la fe a un niño se necesita a toda la comunidad eclesial, porque cada uno le transmite a ese niño de una manera distinta, sus compañeros en la fe, son los niños que crecen con él, sus catequistas. Necesitamos dar testimonios de fe. Y además somos conscientes de que los adolescentes necesitan testimonios, ¿no?, en los que verse reflejados ya más allá de sus padres y de sus madres, testimonios que les ayuden a desacomplejarse, a sentirse atraídos, ¿no?, por el seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué se requiere para ser bautizado? La fe y un continuo crecimiento en esa fe recibida en el momento del bautismo.